la luz del tubo, ¿sí? Que recorre a lo largo de todo el embrión. El mesodermo, ustedes saben también, porque lo han visto en biología, que todo lo que es el origen, en su gran mayoría, del sistema nervioso central, es a partir germinal, ¿sí? Del ectodermo. A su vez, también es importante tener en cuenta que el mesodermo, ¿sí? Es una capa que sirve de organizadora, ¿sí? Al desarrollo del sistema nervioso central a partir del ectodermo. Porque a su vez también ustedes saben que a partir de esta capa germinal ectodérmica se origina todo lo que es sistema nervioso central y la epidermis, ¿sí? El tegumento, digamos, todo lo que es la cubierta del cuerpo. Entonces es necesario que a partir de esta capa de células haya una inducción o una regulación por parte de algún otro tipo de señal que indique que algunas de estas células van a originar sistema nervioso central y otras de estas células van a originar epidermis. Esto está de alguna manera regulado por esta capa germinal, que es el mesodermo, que se la denomina como la organizadora, ¿sí? De la inducción de la placa neural, porque libera sustancias químicas, ¿sí? Moléculas, proteínas, que inducen el desarrollo de esta placa. O bien inhiben determinados tipos de proteínas que suprimen el desarrollo neural, ¿sí? Ya vamos a ver en un poquito más adelante, que hay algunas proteínas, por ejemplo, las proteínas morfogénicas del hueso, ¿sí? Es un tipo de proteína inductora, digamos, molécula inductora, que de alguna manera, si funciona, si se activa, eso va a regular que las células ectodérmicas formen parte del epidermis. Sin embargo, el mesodermo lo que hace es, por ejemplo, silenciar la actividad de estas sustancias, cosa de que las células en esa área, digamos, no pasen a ser epidermis, ¿se entiende? Bueno, esperemos que sí. Es importante tener en cuenta que en esta fase, ¿sí? Las primeras células del embrión se denominan plenipotenciales, es decir, que son capaces de convertirse, ¿sí? En cualquier tipo de célula. Ustedes recuerdan también que en términos de material genético, ¿sí? Una vez que se produce la combinación de, digamos, el material genético que proviene del espermatozoide y el material genético que proviene del óvulo, ¿sí? Todas las células que comienzan a dividirse por mitosis, ¿sí? Genéticamente, son iguales, ¿sí? Y durante estas primeras fases iniciales se denominan que son plenipotenciales. Luego que las células embrionarias correspondientes al tubo neural se caracterizan, ¿sí? Porque, bueno, ya tienen cierto nivel de, digamos, de diferenciación, y eso lo da, digamos, la acción del mesodermo. Son células pluripotenciales porque tienen la capacidad de, digamos, de generar cualquier tipo de célula nerviosa, pero ya tienen cierto nivel de diferenciación. Y en esta fase se llaman células pluripotenciales. Después también vamos a ver que con el desarrollo de estas células madres, ¿sí? Pueden dar origen, digamos, a células correspondientes a la glía o células neurales o propiamente neuronas, ¿sí? Y esto también define su capacidad, ¿sí? Para regenerarse y convertirse en distintos tipos de células maduras. Bueno, ya un poquito adentrándonos en lo que sería el proceso de neurulación del embrión propiamente dicha, nosotros tenemos en este diagrama que está en el libro, ¿sí? Un embrión en distintos estadios. Nosotros podemos identificar, ¿sí? Las tres capas germinales, ¿sí? El ectodermo en azul, el mesodermo, ¿sí? Y el endodermo hacia la región más interior.
digamos, en este embrión, ¿sí? La acción de unas células que son mesodérmicas, que van a conformar esto que se denomina la notocorda, ¿sí? Es una región del mesodermo que de alguna manera va a regular, ¿sí? Que las células ectodérmicas por encima de esta estructura mesodérmica se diferencian, y comienzan a formar, y ustedes lo van a ver que comienza en lo que es, digamos, la región medial, digamos, no región medial, sino, perdón, la región media del embrión, comienzan a formar esto que se llama placa neural. Es decir, que serían las primeras células ectodérmicas que empiezan a diferenciarse para conformar, ¿sí?, los orígenes del sistema nervioso central. Esta línea, digamos, o esta diferenciación, ¿sí?, que se da en la región media del embrión, va a recorrer, digamos, hacia posterior y hacia anterior de lo que es el embrión. Y la notocorda también es importante tener en cuenta que es la que se denomina, la que va a establecer el eje de simetría, ¿sí? Es decir, que va a determinar lo que es hacia anterior o posterior del embrión. Y a lo largo de la regulación de esa notocorda es que se va a dar se va a conformar esta placa neural, que a su vez se va a producir como una invaginación, es decir, como una, digamos, se genera como una entrada, ¿sí? Y se va como a formar una especie de surco, que se va a llamar surco neural, y que los extremos de este surco son las que se van a denominar las crestas neurales, ¿sí? Hacia anterior y hacia posterior, ¿sí?, a medida que va avanzando el desarrollo de este sistema nervioso central primitivo, estas crestas neurales, ¿sí?, una vez que se produce la invaginación, estas crestas neurales van a seguir, digamos, toda una secuencia de plegamiento hasta, digamos, unirse en el extremo dorsal. Y en este momento es que nosotros tenemos la conformación de un tubo, es decir, un tubo que tiene una luz en su interior, ¿sí? Esto es lo que se va a llamar entonces el tubo neural. Y a su vez entonces, por encima del tubo neural van a quedar, digamos, unas células, que ya son células nerviosas, que se llaman placa del techo, hacia ventral, otras células nerviosas que conforman este tubo, que son la placa del piso, y a su vez las células, digamos, de lo que eran las, digamos, que también son células nerviosas, que son células de la cresta neural. Y acá también vemos que se ve la notocorda, ¿sí?, en esta fase de los 22 días, y cómo, digamos, este tubo también, digamos, el cerramiento del tubo neural se origina en la región media del embrión y a partir de allí sigue su curso hacia anterior, ¿sí?, y se va a producir el plegamiento y el cierre del tubo neural anterior, y a su vez se va a producir hacia posterior. Esto es importante tener en cuenta que ya a partir de esta fase nosotros podemos reconocer, digamos, espacialmente estas distintas disposiciones del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces acá ya no va a dar lo mismo y, digamos, todo lo que es la parte del encéfalo, ¿sí?, se va a originar a partir de lo que es, a partir de lo que es el plegamiento neural anterior, y hacia caudal, digamos, o hacia posterior, se va a originar todo lo que es la médula espinal. A su vez también, bueno, esta es una fase ya más avanzada, 24 días, ¿sí?, en las que vemos también, digamos, cómo las células de la cresta neural después van a terminar diferenciándose, por ejemplo, en algunos ganglios, ¿sí?, como ganglios sensitivos. En esta placa, entonces, lo que nosotros vemos son dos fases, ¿sí? Una fase más temprana, en la que tenemos las
células de la cresta neural. Acá se está formando el tubo, tenemos la notocorda, y lo que sí podemos ver es que se identifican, ¿sí?, ciertas células de la placa del piso que tienen propiedades diferentes a lo que son las células de la placa del techo, y a su vez, ¿sí?, se producen estos procesos de migración, que son células de la cresta neural, ¿sí?, que se establecen, digamos, entre lo que es el límite, entre lo que son las células del ectodermo que va a producir, digamos, epidermis, y las células del ectodermo que van a producir, digamos, sistema nervioso central, ¿sí? Y estas serían las fases iniciales de una migración, ¿sí?, de estas células que son más bien indiferenciadas. En una fase ya o en un estadio más avanzado, en la cual el tubo neural ya está conformado, ¿sí?, estas células de la cresta neural siguen migrando, pero ya en función de la vía de migración que adopten estas células, van a tener, digamos, como la conformación de diferentes estructuras, ¿sí? La vía 1 va a dar origen a ganglios sensitivos, la vía 2, ¿sí? Perdón, la vía 2 a ganglios autónomos, la vía 3, ¿sí?, destinadas a originar tejidos no neurales, como los melanocitos. Perdón, esa es la vía 4, y la vía 3 sería una vía, por ejemplo, que va a originar las células neurales a nivel de las glándulas renales. Esto también es un resumen para mostrarles, digamos, desde una vista de tipo superior, ¿sí?, como hacia dorsal, a distintos niveles, ¿sí? Si nosotros cortamos en el proceso de neurulación, digamos, el embrión a distintos niveles, ¿sí?, podemos ver este tipo de corte, digamos, transversal, identificamos, ¿sí?, hacia anterior, todavía, ¿sí?, la placa neural con el surco neural, ¿sí?, las crestas neurales y la notocorda, que sería la guía, y a su vez también esto es, digamos, como en el punto 2, digamos, ya va como dándose una forma más tubular. En el punto 3, ya de alguna manera tenemos el tubo prácticamente cerrado, y hacia, digamos, en la zona media ya el tubo completamente conformado, tenemos la piel y tenemos, digamos, las células de la cresta neural. Esto para poder ver, digamos, cómo de alguna manera el origen de todos estos procesos se da a nivel al nivel medio del embrión, y avanza hacia anterior y hacia posterior. Bueno, yo creo que acá podemos cortar este video para que no se haga tan pesado, y seguimos en un video, digamos, subsiguiente.